El Señor los bendiga, brothers. Qué gusto volverlos a ver. Los voy a invitar a que abran la palabra de Dios en la carta de Santiago, en el capítulo 4. Hoy continuamos con este tema que comenzamos la semana pasada, donde la palabra de Dios nos está dejando ver cómo es una persona soberbia, de una manera simple y sencilla. Aquí en Santiago, capítulo 4, en el versículo 13 al 17, dice la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Versículo 13, si puso atención, me lo dice: vamos ahora, los que decís. Entonces ahí vemos que la misma plática de la semana pasada continúa la misma plática, está hablando en contra de la soberbia. Aquellos que no tienen humildad, son polos opuestos, humildad y soberbia. Hablando de los soberbios, la soberbia. Y anteriormente vimos que la primera señal de que alguien es soberbio es cómo trata al prójimo, cómo trata a las demás personas. Si usted recordará, en el versículo 11 de este mismo capítulo, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros, no juzguéis tampoco, dice. El trato que le damos a las demás personas demuestra nuestra soberbia. Muchas personas se equivocan y creen que la soberbia viene de asuntos muy superficiales, pero en realidad la soberbia viene desde adentro del corazón y está indicando cómo usted piensa. En el núcleo de este asunto es cómo usted piensa de alguien más, qué es lo que usted piensa de alguien más. Por eso dice: no juzguéis, es lo que usted piensa de alguien más. Y nosotros muchas veces, cuando volteamos a ver a personas, aunque les hablamos a ellos muy bonitos, aunque los tratamos muy bonitos, pensamos mal de ellos, porque ya les hicimos un juicio, ya fuimos prejuiciosos. Y la mayoría de las veces nos equivocamos, la gran mayoría de las veces. Entonces, eso dice, eso es soberbia, te estás creyendo superior. Aunque tú no creas, conscientemente no aceptes que eres soberbio. Si te estás creyendo superior que la más persona, la estás menospreciando, no la tratas como la deberías de tratar. Ahora, la segunda señal de soberbia que hoy vemos, si la primera fue cómo tratas a las demás personas, cómo tratas a tu prójimo, la segunda señal es cómo tratas a Dios. Y en eso, ahí, nomás esas dos nos da Santiago. Nomás esas dos señales, cómo tratas a las demás personas y cómo tratas a Dios. Y entonces, fíjese en el versículo 13, volviendo aquí a Santiago 4, vamos ahora, dice, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. La mentalidad de la soberbia es: yo soy quien soy y hago lo que quiera. Esa es la mentalidad de la soberbia. Algunas personas, e incluso aquellas personas que se creen cristianas, dirán: no, a mí sí me importa lo que dice Dios, yo no hago lo que me da la gana, a mí sí me interesa lo que dice Dios. Y entonces se podría, con algo muy simple, se pudiera resumir eso. Bueno, entonces quiere decir que usted ora, que usted lee la Biblia, que usted se congrega, que usted, lo más básico, lo más simple, que usted hace esas pequeñas cositas, por más simples que parezcan, que usted alaba a Dios, adora a Dios. Es lo más fácil de hacer porque no tiene que ver con las demás personas. Sinceramente, imagínense que la exigencia fuera orar, siempre orar sin cesar, pero
con tu enemigo. Si así no oramos, y luego orar con aquellas personas que nos caen mal, pues sería jamás. Pero no es tan difícil la oración, es simplemente ora, simplemente platica con Dios. Estudia, escudriña las Escrituras, nos lo dice una y otra vez la misma palabra de Dios. Pero si dijera, escudriña las Escrituras con el que te cae gordo, con aquel que piensas que es sangrón, pues si así no escudriñamos las Escrituras, todavía si fuera una carga más que involucrar al prójimo, menos lo haríamos. Entonces, en realidad muchas personas dicen que sí les interesa lo que dice Dios, pero lo que dice Dios, pero en realidad hace lo que les da la gana, lo que quieren, y piensan que en realidad Dios es su number one cuando está ahí nomás por otras razones, ¿no? Y luego nos da un ejemplo nos da aquí Santiago de un hombre que hace negocios. Y fíjese, dice, este hombre dice, iremos a tal ciudad, estaremos ahí, traficaremos y ganaremos. Hace todo un plan este negociante, tiene todo un plan. Y no hay ningún problema con tener un plan, ¿eh? Usted dirá, ¿cuál es la bronca? Pues la misma Biblia nos dice que el que no trabaje, que no coma. La misma palabra de Dios nos dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, ¿cuál es la bronca de que aquí este hombre está planeando sus negocios? De que está planeando ir a un lado, de que está planeando el negocio que va a hacer y cuánto tiempo va a estar ahí y qué va a vender y qué va a ganar. No, el problema no está en lo que dijo. Si usted le puso atención, la bronca no está en lo que dijo el hombre. La bronca está en lo que no dijo. El problema está en lo que se le olvidó o se le pasó decir. Un cristiano como usted y yo diríamos, si Dios nos permite, vamos a ir allá. Y si Dios quiere, vamos a estar tanto tiempo allá. Y si Dios quiere, vamos a vender tantas manzanas para los que son de Cuauhtémoc. Y si Dios quiere, vamos a ganar tanto billete. Ese es mi plan. Pero entonces la bronca no estaba en el negocio porque esta persona lógicamente está buscando superarse. Como, pues yo espero que como todos nosotros, estamos buscando cuando menos no estar atascados en esa preocupación económica. Esta persona por eso está diciendo voy a ir, voy a vender esto, voy a hacer este dinero. Ese no es el problema. El problema no es el trabajo, el problema no es que está negociando, el problema no es que tiene una carrera, que tiene una profesión, el problema es de que no ha involucrado a Dios en eso. ¿Se fijó? Y eso es soberbia. Y usted y yo diríamos, ¿qué? Esto no es soberbia, pero la misma Biblia dice, es soberbia. Es soberbia, no cuentas con Dios para nada. Te crees muy, crees que las puedes todas. Y este hombre involucró todo, ¿no? Este ejemplo que nos dio aquí la palabra de Dios, porque usted sabrá que los arrogantes no toman en cuenta a Dios para nada. Fíjese, dice, hoy y mañana. Está hablando de tiempo. ¿Cuándo? Cuando a mí me da la gana voy a ir a hacerlo. Dice, iremos a tal ciudad. Está hablando a dónde. A donde yo quiero, voy a ir. Estaremos allá un año. Está hablando de duración. ¿Cuánto tiempo voy a estar allá? Traficaremos. Está hablando del tipo de negocio que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer allá? Y algunos de ustedes, pues algunos de ustedes son maestros de varias artes. Le han tirado a diferentes cosas. Cuando conocí a mi brother era rufero. ¿Y ahora qué es? Muy. Entonces algunos cambiamos de diferente negocio. Algunos de aquí han sido jardineros, peluqueros y no sé qué más, ¿no? Es lo que hacemos, planeamos un trabajo. Este hombre está diciendo lo que va a hacer, es su operación. Y luego el objetivo dice, y ganaremos. Y ganaremos. ¿Cuántos de ustedes van a trabajar para no quedarse en la casa aburridos? Debe haber uno que otro. Debe haber que otro tal vez, ¿no? Pero la gran mayoría de nosotros vamos al trabajo porque necesitamos el billete. La bronca en todo esto, la bronca no está
en que Dios le dio la habilidad para planear un buen negocio y que Dios le dio la oportunidad para planear, para hacer un buen negocio. Y la bronca no está en que Dios le dio la oportunidad donde hacer ese negocio. No, el problema siempre está en que no tomamos a Dios en cuenta. Y eso es un error grandísimo. Es lo que hacen los soberbios. A Dios ni siquiera lo tomamos en cuenta. Entonces, otra vez, el problema está en lo que no dice, brothers. Porque la planeación es necesaria. El mismo Jesucristo, acuérdense, él habló de planeación. ¿Cuál de ustedes se pone a hacer un edificio y no antes hace cuentas? Dijo Jesucristo. Entonces la planeación es necesaria, pero si no involucras a Dios, si no tomas en cuenta la voluntad de Dios, entonces estás viviendo como si Dios no existiera. ¿Y sabe qué es el problema de eso? Que la gran mayoría de las personas que hacen lo que quieren y luego las cosas no salen como querían, ¿a quién le echan la culpa? A Dios. Ya cuando les está yendo mal, ya se acuerdan de Dios. Es como una persona que se va a casar y se casa, pero no le preguntó a Dios, no consultó a Dios, nada, ni oró, ni leyó la Biblia, ni siquiera le tomó un consejo divino, bíblico por ahí, ¿no? Simplemente se casó con quien le dio la gana. Pues fue quien cayó, ni modo, ¿no? Y luego vienen los problemas, y luego dicen, Señor, la mujer que me diste. ¿Cómo saben que se la dio Dios? O sea, ¿sí se la dio Dios? ¿O la agarró usted? Porque le empezamos a echar la culpa a Dios, le empezamos a reclamarle a Dios. No, este no es un mensaje para dar oportunidad de divorcios, ¿eh? Este es más bien para que, le diga a Dios, ya que la situación está aquí, así, ahora dame amor por ella, no. Porque el amor siempre es una elección. Ya que no la amo, ayúdame para amarla. Ya que no lo amo, ayúdame para amarlo. Entonces, no cometa el mismo error, porque si ya tomó la decisión de estar con esa persona sin consultar a Dios, ahora no tome la decisión de dejar a esa persona otra vez sin consultar a Dios. Porque cuando consulta a Dios, ya ve que Dios le va a decir, ni modo chiquitito, ahí te quedas. Bueno, entonces, nosotros muchas veces quitamos a Dios del trono. Simplemente hacemos lo que queremos. Simplemente, ¿no? Es bien asombroso porque si vamos a Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios dijo, órale, juzgad la tierra, ordenen sobre ella. Ustedes gobiernen sobre la tierra. Al humano, o sea, nos dio la habilidad, la capacidad, la oportunidad para tener autoridad sobre nuestras vidas. Pero si usted sigue leyendo la palabra de Dios, se da cuenta que el hombre, al agarrar las riendas de su vida, lo que tenía que hacer es regresárselas a Dios y decirle, Dios, mejor tú dirige mi vida como yo quiero. Porque cuando el hombre dejó de hacer eso, en el momento que el hombre dejó de darle las riendas de su vida a Dios y dijo, no, aquí las tengo yo puedo. En ese momento fue cuando nos corrieron del Edén. En ese momento fue cuando salimos expulsados. Y es lo mismo que pasa hoy. En el momento que nosotros empezamos a tomar decisiones de una manera arrogante y soberbia, pues, ¿cómo se dice ahí? ¿Soberbicamente? No sé cómo se dice, la verdad. Pero una manera altiva, en ese momento estamos quitando a Dios del trono y nos estamos poniendo nosotros y debemos estar preparados porque van a venir las consecuencias. Y las consecuencias de nuestras decisiones sin tomar en cuenta a Dios siempre son negativas. Siempre son malas. Y como todavía en ese momento de fracaso estamos llenos de soberbia, no nos atrevemos a reconocer que la regamos, que cometimos un error, que debimos de haber hecho las cosas diferentes, que debimos de haber tomado en cuenta a Dios. En realidad lo que hacemos, llenos de, saturados de altivez y soberbia, le echamos la culpa a alguien más. Y muchas veces es a Dios, pero la mayoría de las veces 2, 3 personas más se van entre los pies, ¿no? Pues es que no me apoyaste, mi amor. Es que aquello no esto, le echamos la culpa a alguien más. Y eso cayó en lo mismo que hablamos la semana pasada, porque no valoramos a las demás personas como deberíamos, porque nos creemos más alto que ellos, más superiores, más mejores, más excelente. Y entonces, llenos de soberbia, es bien difícil reconocer que el error estuvo en la planeación,
porque no involucramos a Dios. Así de simple, así de sencillo. Entonces, podría ser hasta algo que parece bueno, hasta algo que parece del ministerio. De hecho, hemos tenido a varias personas que así lo hacen, que dicen, pastor, yo ya no voy a hacer eso, voy a barrer la iglesia porque veo que nadie la barre. Por cierto, gracias a los que han estado limpiando la iglesia, sí me he dado cuenta. Sí huele a maestro limpio, ¿no? Pero en realidad diría alguien, pero yo voy a lavar los baños, están bien sucias las tazas y estos no le atinan y lo que sea, podría bajarse a hacer un trabajo que nadie quiere hacer y dice, wow, qué bonito. Pero en realidad, es la voluntad de Dios. Nomás piense, por ejemplo, en Jonás. Jonás, Dios le dijo una cosa y Jonás dijo, no, yo voy a predicar la palabra de Dios, pero la voy a ir a predicar a aquella ciudad. ¿Cómo se llamaba? Tarsis. Yo voy a ir a Tarsis. Era una buena obra, una buena acción. Es la voluntad de Dios, te dirían. Ay, el ministro Jonás va a Tarsis a compartir el mensaje. El Señor lo acompañe, todos diríamos, vamos a orar por Jonás, que Dios lo lleve hasta allá y que muchas almas vengan a los pies de Dios. Pero en realidad, a él sí se le andaba volteando el barco. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque no estaba haciendo la voluntad de Dios, y aunque parecía noble, parecía buena, parecía excelente, la voluntad de Dios no era que fuera a Tarsis, era que fuera a Nínive. Y es lo mismo con nosotros, muchas veces nosotros que creemos que lo que estamos haciendo es bueno, es excelente, pero no estamos tomando en cuenta a Dios. Y podríamos querernos justificar con que es algo bueno, pero ¿consultaste a Dios en tus planes? Si no lo hiciste, eres soberbio, eres arrogante, eres altivo, porque estás lleno de orgullo y por lo tal van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. Y luego sigue aquí la palabra de Dios, versículo 14. Cuando nosotros decimos que yo gobierno mi vida, yo controlo mi vida, yo hago lo que me da la gana, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. El versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Primer trancazo para tumbar a alguien de la soberbia. No sabes lo que va a ser mañana. Eres arrogante, pero ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Actúas como si fueras invulnerable. Actúas como si supieras el futuro. Te aseguras, voy a hacer tanto. Yo batallo un poco con Enni, sobre todo, porque cuando Enni agarra un trabajo, casi siempre lo primero que hace Enni es que se da cuenta cuánto le van a pagar por hora y luego hace cálculo y dice, voy a ganar 450 el viernes. Digo, hijo, no cuente los huevos y todavía no tiene las gallinas. No sabemos lo que va a pasar mañana. Aparte ni sabemos cuánto nos van a quitar de impuestos, ¿no? Es un gran chascote que nos llevamos en el primer cheque. Pero esa es la verdad, es algo demasiado arrogante nosotros creer que tenemos todo planeado y asegurado. Mire, un gran ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo está en Lucas. Lo han conocido ustedes, lo han escuchado muchas veces, pero ahí en Lucas capítulo 2, hermanos. Asombroso este ejemplo de Lucas 12. El versículo 16 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro
y no es rico para con Dios. Ejemplo asombroso, ¿no? Planeó mucho, planeó todo su negocio, cómo lo iba a hacer, dónde lo iba a hacer, con qué iba a hacer. O sea, planeó todo, hasta en qué silla se iba a recostar, qué margaritas iba a tomar. Posiblemente planeó todo. Pero le dice, necio, todo lo que tú tienes, ¿de quién será? Pues de Sancho. Alguien más va a acabar disfrutando eso. ¿Y tú que te tardaste toda tu vida para hacerlo? Te perdiste la mayor recompensa. Solamente. No fue por trabajar, no fue por planear, no fue por hacer un mal negocio. Simplemente fue porque no incluiste a Dios en tu vida. Por la soberbia. Por la soberbia. Asombroso. Algo así pasó hace algunos años, en el 2006 creo, con un compañero de trabajo, un superintendente. Él trabajaba muchas horas, muchas horas. Hay una compañía de construcción en Arizona donde trabajamos. Nos dan la oportunidad de meter tiempo extra a lo loco y él ya estaba los domingos, los sábados. Entrábamos como a las 4 de la mañana y él se iba como a las 6, 7 de la tarde, ¿no? Y tenía un casonón y una trocotota. No, hombre, era muy buena onda, la neta, era muy buena onda. Me pichaba Cracker Barrel. El caso es de que una vez estábamos trabajando un sábado y él se fue rápido. ¿Y qué pasó? Después nos dimos cuenta que había pasado. Pues la esposa había chocado, había tenido un accidente y en el auto de la esposa iba el amante. Y pues la esposa estuvo en el hospital y él tuvo que pagar un dinero para que la esposa estuviera bien y para que el otro también estuviera bien. Y si se necesita recuperar para descontármelo, ¿no? El caso es de que ya cuando la esposa se recuperó, le dijo, quiero el divorcio. Y la mitad de todo. ¿Qué tal? Toda la vida trabajando. Descuidó a su familia porque no incluyó a Dios. Porque si usted incluye a Dios, le va a decir, hey, córtale, chavo, porque tienes una jania allá. Si tú no cuidas tu jania, otro oso va a venir. Y entonces, ¿qué pasó? Pues no tomó en cuenta a Dios, no agarró el consejo de Dios, descuidó su hogar, hizo graneros grandotes y luego los perdió. Perdió mucho, ¿no? Es triste, pero es la verdad. Es importante que nosotros nos bajemos del burro, perdón, de la soberbia y aprendamos a confiar en Dios, a contar en Dios, contar con Dios, tomar en cuenta, Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué quieres de mí? Importantote eso. Gracias, bro. Entonces, pero la soberbia en realidad, bro, no te va a dejar considerar a Dios como pasó con este hombre. Versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Brothers, esta vida es pero bien compleja. Esta vida es compleja. Yo no sé qué cosa ha conocido usted más compleja. Para mí, por ejemplo, los relojes de mano. Hoy no traje mi reloj, pero casi nunca lo traigo. Pero los relojes, si usted alguna vez ha desarmado un reloj y no es experto en relojes o no tiene tanto conocimiento, ya valió queso. Ya le saltearon resortitos y manojitas para todos lados y ya no lo puede armar. Y qué complejo está eso. Talí y mis hijos me regalaron unos rompecabezas, unos legos, unos de metal. ¡Tan complejos! ¿Creen que no tengo nada que hacer? Estaban pero bien difícil. Bueno, esta vida no le llega ni a los talones, ni al reloj, ni al rompecabezas. Esta vida es bien compleja. Cada cosa que pasa, no sé si ustedes han oído hablar del efecto mariposa. No, ya a lo mejor no. No lo crean mucho, pero el efecto mariposa dice que cada vez que una mariposa aletea, cambia el mundo, ¿no? Ese aletazo, ese aire cambia, tira un lápiz y el lápiz tira una soda y algún efecto. El caso es que es bien complejo este mundo. Cualquier cosita, brother, le cambia toda la vida y son muchas cosas que le puede cambiar la vida. Aquí podemos estar predicando, sintiéndonos bien seguros y de repente, ¡pum!, se mete un tráiler aquí. Y órale. Pensamos que estamos bien seguros, la hermana se sentó ya, siéntese de aquel lado.
Ahorita podemos creer que estamos bien, que vamos a acabar este mensaje, que va a haber café ahorita acabarse, ¡pum!, se va la electricidad, ya no hubo nada, vámonos todos para la casa. La vida es bien compleja, muchas cosas que pueden suceder. Y luego nosotros nos creemos tan arrogantes que la tenemos en control, brother. Tantas posibilidades, tantas cosas cambiantes. Pero sabe que no para Dios. Para Dios la vida no es compleja. A Él nada lo agarra por sorpresa. Nomás para darle un ejemplo, y yo puse muchos ejemplos, pero nomás le voy a dar 2, 3, no se me agüite. Mire, por ejemplo, usted y yo no podemos saber lo que va a pasar en 5 minutos de ahora, mucho menos mañana. Pero mire, por ejemplo, Jesucristo, Mateo 17, 27, les dice Jesucristo a sus discípulos, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrir la boca hallarás en él un estatero, una moneda. ¿What? Saca un pez. O sea, el puro hecho que ellos iban a poder pescar. Yo me he pasado días en el agua y no saco nada. En serio. Y le dice Jesucristo, esto es lo que va a suceder. Vas a ir al lago, vas a pescar, vas a sacar un pez y adentro del pez va a haber una moneda. Qué complejidad, y aún así Jesucristo lo supo. Mateo 21, Jesucristo les dijo, vayan a la aldea, van a hallar un asna atada, un pollino con ella. ¿Y qué va a pasar? Dile al dueño esto y esto, y luego me la traen y me voy a montar y voy a entrar montado a la ciudad. ¿Se acuerdan? ¿Qué sucedió? Todo eso. Mateo 24, el Señor Jesucristo predice la destrucción del templo que vino a suceder hasta el año 70. Esta predicción Jesucristo la hizo más o menos en el año 30, 30 y tantos. Y la destrucción del templo de Jerusalén no sucede hasta el año 70. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo? En Mateo 26 el Señor Jesucristo le dice al Pedro, Pedrito, Pedrito, antes que cante el gallito, me vas a haber negado 3 veces. O sea, bien complejo que es el mundo y aún así Jesucristo sabe todo. No lo sorprende nada. Y le pudiera seguir dando ejemplos. Ahora, si ya le dije que la vida es bien compleja, si ya le dije que Jesucristo no nada lo toma por sorpresa, ¿no sería sabio tomarlo en cuenta a Él? O sea, es de necios, la verdad, no solamente de altivos y arrogantes, es de necios no tomar en cuenta a Jesucristo, porque en realidad nosotros no podemos asegurar lo que va a pasar un minuto de ahora. Solo Dios puede hacerlo, solamente Dios. Entonces, cuando alguien es soberbio, se imagina, nomás imagina que está a cargo. ¿Sabe que muchas de las personas violentas creen que están a cargo, por eso son violentos? Muchas de esas personas que golpean a sus esposas, a sus hijos y los tienen amagados, porque les gusta estar en control y creen que pueden estar en control. Pero no. Mientras uses amenazas y amargura, vas a poder semi-controlar a 2, 3 personas. Y como yo le dije a mi esposa, pues podrás tener mi cuerpo, pero no mi corazón. No es cierto, eso fue un chiste. Versículo 14, brothers, otra vez. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Primero, no tienes nada en control, ¿no? ¿Qué eres tú si no sabes mañana qué va a pasar mañana? Segundo, eres frágil. Eres frágil como el cristal. ¿Qué dijo Martín? ¿No? Como el mazapán. Frágil, te quiebras con cualquier cosita. Es increíble ahora veo hombres que yo les pido, a ver, ayúdame a levantar este palo y ¡ay, me estillé! Son más frágiles que antes. Cosa que no se veía antes. ¡Ay, qué desesperación! Pero simplemente afirman más la palabra, son frágiles. Frágiles, y dice, tu vida es como humo, es como vapor, es como neblina, se desaparece, intenta detenerlo, no vas a poder. ¿Quién somos nosotros para poder asegurar que nuestra vida va a ser larga, que vamos a estar aquí para mañana? Nadie, brother. Entonces, después de que nos puso esos 2 en punto, nos da las características de un verdadero hijo de Dios.
de una persona humilde, en otras palabras, porque ese es el tema, humilde, soberbia. Y aquí nos las dan en el versículo 15, fíjese. Versículo 15 dice, en lugar de andar de soberbio, dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto o aquello. Y la verdad, es muy correcto, es muy bonito cuando las personas dicen, si Dios quiere, con el favor de Dios, si es la voluntad de Dios, si involucran a Dios en sus pensamientos, en sus planes, en sus decisiones. Es muy correcto hacerlo. Y aquí nos lo está diciendo, ¿por qué? Porque eso es lo que hace un cristiano. Un verdadero hijo de Dios toma en cuenta a Dios. O sea, y hay unas veces que ya sabemos la respuesta, ¿no? O sea, imagínense que yo venga con el brother Mauro, y le digo, ¿qué, brother? Vamos al table. Y que me diga, brother, si Dios quiere. Ya sabemos la respuesta, ¿no? Ya sabemos cómo que... O sea, hay algunas cosas que en el momento que vamos a decir si Dios quiere, ya supimos que Dios no quiere. O sea, así de simple, ¿no? Es reconocer, pues, que estamos bajo la autoridad divina, brother. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Brother, si nosotros tenemos rebeldía, es más, de hecho nosotros, aún los cristianos, todos nosotros, todos los que estamos en este salón, tenemos rebeldía y tenemos muchas veces momentos que no obedecemos, no buscamos la voluntad de Dios, que no tomamos en cuenta a Dios. Muchas veces lo hacemos, todavía estamos en este mundo donde nos jala mucho el antiguo yo, pero no es un estilo de vida, no es una práctica diaria, no es algo que nos identifica, el que de vez en cuando nos vamos en contra de la voluntad de Dios. Lo que nos identifica es que anhelamos, deseamos, buscamos hacer la voluntad de Dios y tomar en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones. Y sí, hay veces que la regamos y no lo tomamos en cuenta, pero que ese sea un a veces, no debe ser en diario. Es muy, muy diferente hacerlo continuamente o ir en contra de la voluntad de Dios, estar constantemente quitándole la autoridad a Dios de nuestra vida, ¿no? Entonces ponerse en nosotros metas es bueno, trabajar es bueno, planear es necesario, pero en medio de todos esos planes, de esas metas, de esos negocios, debemos de involucrar a Dios. Él sabe lo que va a pasar, Él sabe dónde vamos a estar. Versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ya sabes que tienes que contar con la voluntad de Dios, que tienes que someterte a tus designios, ya sabes que necesitas ser humilde, que es bueno ser humilde, que Dios te va a aceptar si eres humilde, ya sabes que si eres soberbio y altivo, Dios te va a mirar de lejos y te va a rechazar. E incluso ya sabemos que hay que domar la lengua, la misma palabra de Dios nos dijo que hay que ser compasivos. Entonces hazlo, dice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay que valorar a la gente, hay que valorar a todas las personas, hay que valorar por encima de todos a Dios. Vamos a orar.